Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo programa de la Comunidad en Marcha. Somos Fernando y Sara. Estamos muy felices de arrancar este nuevo año compartiendo con ustedes y caminando en esto que representa a nuestra comunidad, que hace que conozcamos lo que va sucediendo, lo que está por suceder y también acercarnos un poco más a Dios. En este programa en especial vamos a tratar varios temas. Uno de ellos es sobre la guerra en Medio Oriente y lo que el Papa León tiene para decirnos. También vamos a escuchar testimonios de la catequesis de padres y de un catequista. Además tenemos una entrevista especial con dos de las jóvenes que entraron en el prenoviciado acá en nuestra comunidad. Y finalmente tenemos una invitación muy especial para todos los hombres para esta semana. Si celebrano oggi all'Al-Klayaha in Libano i funerali di padre Pierre Al-Yurahi, parroco maronita di uno dei villaggi cristiani nel sud di Libano, che in questi giorni stanno vivendo ancora una volta il dramma della guerra. Sono vicino a tutto il popolo libanese in questo momento di grave prova. In arabo, Al-Rahi significa pastore. Padre Pierre è stato un vero pastore che è rimasto sempre accanto al suo popolo con l'amore e il sacrificio di Gesù buon pastore. Non appena ha sentito che alcuni parrocchiani erano rimasti feriti da un bombardamento, senza esitazione è corso ad aiutarli. Voglia il Signore che il suo sangue sparso sia seme di pace per l'amato Libano. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittime civili, tra cui molti bambini innocenti. Possa la nostra preghiera essere conforto per chi soffre e seme di speranza per il futuro. En nuestra comunidad arrancó la catequesis y en motivo de eso tenemos a Lucas, a Joana y a Gabriel que nos van a estar contando su experiencia como padres, cómo es caminar junto a sus hijos en esta etapa y qué mensaje tienen para llevarse todos los fines de semana cuando vienen a formarse. Contentos de iniciar esta segunda etapa de catequesis en familia, entendiendo de que tenemos que guiarle a nuestro hijo en el camino de Dios, la palabra de Dios, también crecer como familia, colectivamente, con todo el grupo, con todo el espacio. Este año esperamos seguir creciendo como familia y colectivamente con todo este hermoso grupo de compañeros que la verdad que enriquece mucho todas las experiencias, las vivencias y bueno, también la combinación de la palabra de Dios, de la Biblia, con todas las experiencias que vamos teniendo todos en el día a día. El mensaje que nos llevamos todos los fines de semana es que, bueno, acá está mostrarle a los hijos un camino bueno, un camino siguiendo la palabra de Dios y, bueno, para que ellos tengan también la posibilidad de elegir, porque en la vida siempre tenemos varios caminos, caminos buenos y caminos de todo lo que está, que ellos pueden consumir. Y bueno, ahí los chicos tienen la posibilidad también de elegir, pero uno le inculca el camino como padres. Somos Joana y Gabriel, somos padres que traemos a nuestro hijo Bastián a la catequesis familiar y como familia lo traemos justamente para guiarlo hacia el encuentro con la fe y que pueda tener su acercamiento al Señor. Bueno, nosotros cada uno también hemos transitado el camino de la fe con el bautismo, la confirmación, la comunión
y bueno, queremos que nuestros hijos también sigan ese camino. El Bastian está cursando la tercera etapa, así que lo tenemos algunos años de venir a acompañarlo y realmente es un placer venir cada sábado, ver la alegría de él. Bastian tiene 8 años y realmente lo vive con mucha alegría. Lo que nos llevamos como familia todos los fines de semana son las experiencias compartidas con el resto de los padres, y en cada familia y en cada entorno es una experiencia enriquecedora en la cual nosotros ponemos en marcha las experiencias grupales para que él también lo comprenda de distintos puntos de vista, la fe. Lo trabajamos de manera grupal, siempre, así como mencionó, desde nuestro hogar nosotros compartimos los diferentes contenidos que se van desarrollando como familia, lo vamos analizando, como familia lo charlamos y tratamos de que él comprenda para poder después venir a compartir junto a sus compañeros y a sus catequistas. Y bueno, y lo importante de acompañar a los chicos y de pasar por esta hermosa experiencia es crecer también como sociedad, ya que es la base de nuestra formación cristiana. Vamos a escuchar también a uno de los catequistas de padre que nos cuenta la misión del catequista, cómo es ser catequista, y también nos deja una invitación muy especial para todos aquellos que no han empezado todavía este camino de catequesis. Soy Atilio Guillén, estoy acompañando en la catequesis familiar segunda etapa a los padres, y lo que la catequesis familiar nos regala es recordarnos que la fe no comienza en el templo, que la fe no comienza en las reuniones de catequesis. La fe comienza en la casa. Por eso la Iglesia nos dice que los primeros catequistas son los padres. Y cuando el niño ve la forma que viven los padres, todo el corazón y la fe de ese chico empieza a cambiar. En la catequesis familiar no solo se le prepara a los chicos para recibir un sacramento. En la catequesis familiar tampoco los chicos vienen a recibir únicamente contenidos. Lo que nosotros hacemos en la catequesis familiar es acompañar a papá y a mamá y al niño a encontrarse con Jesús, a recorrer un camino en donde nos lleva a un encuentro personal y familiar con nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dice, dejen que los niños vengan a mí. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos en la catequesis familiar, acompañar a los padres y a sus hijos a encontrarse con Jesús. Papá y mamá son el primer puente entre Jesús y los niños. Y esa misión no se delega prácticamente a nadie. Esa misión es únicamente de los padres. Que cada uno tenga la fortaleza y la decisión de acompañar a sus hijos en la catequesis familiar. Están abiertas las inscripciones, les invitamos a que se acerquen al despacho parroquial o a las distintas capillas para que comiencen a vivir ese hermoso camino para recorrer junto a nuestro Señor Jesucristo. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a la hermana que viene a acompañar a las jóvenes que entran en el prenoviciado en la Congregación de Siervos del Espíritu Santo. Y gracias a Dios tenemos justo una comunidad acá en Puerto Rico, así que vamos a escuchar a dos de ellas, a Rosario y a Luján, que nos van a contar su experiencia y por qué decidieron empezar este camino tan especial. Bueno, yo me llamo Luján, tengo 29 años, soy de la provincia de Formosa. Hola, soy Rosario, tengo 28 años, soy de la provincia de Corrientes, Paso de los Libres.
Bueno, más o menos este camino de mi vocación comenzó ya hace un par de años. Creo que todo inicia, en mi vida inició con una pregunta, esto de qué quería hacer realmente. Y bueno, al principio era solo mía la pregunta porque creo que tenía una vida bastante normal, entonces la opción de ser religiosa era como bastante complicada o quedaba como muy lejos. Entonces, mucho tiempo estuvo solo en mí la pregunta. Después lo pude llevar con mi psicóloga, porque en ese momento iba a la psicóloga y éramos ella y yo. Entonces, en algún momento la pregunta empezó a tener como más peso, empezó a entrar un poco más, empecé realmente a cuestionarme qué quería hacer de mi vida, porque bueno, yo trabajaba, era militar, era de la Armada Argentina, entonces bueno, tenía la carrera, tenía un trabajo estable, entonces surgían por ahí más preguntas todavía en esto de si quería ser religiosa, era el cómo, cuándo, todo, qué iba a pasar con el trabajo, cómo iba a ser, cuándo iba a arrancar, entonces era como muchas cosas, muchas preguntas que no sabía por dónde arrancar. En ese momento también estaba estudiando arquitectura y quería como acomodar un poco todo lo que estaba haciendo porque la pregunta tenía cada vez más peso y sentía que en el trabajo o lo que estaba estudiando no llegaba como a completarme plenamente de lo que quería hacer de mi vida. Y siento que la pregunta por ahí tenía cada vez más peso, entonces decidí comenzar con un asesor espiritual para ver realmente qué era la vocación, porque bueno, me planteaba esto, quería seguir la carrera militar, quería seguir estudiando, quería ser profesional o si realmente quería ser religiosa. Entonces tenía varias opciones dentro de lo que es la vocación. Tenía en claro que la vocación no era solo ser religiosa, sino que también podía ser profesional, podía ser laica, podía seguir con mi trabajo, pero bueno, entonces empecé como este camino de discernimiento junto con mi asesor, el padre Pablo, en Buenos Aires, en donde vivía en ese momento, y empecé de a poquito el camino del discernimiento, aparecieron más preguntas, porque creo que este camino es muchas preguntas, a veces inciertas. Empecé como a discernir qué era lo que mi corazón realmente quería y sentía, como esa tranquilidad en el fondo. Yo sabía que en el trabajo estaba porque era un trabajo estable, pero mi corazón era como, quería algo más, ¿no? Siempre buscando un poquito más, un poco más de tranquilidad, un poco más de felicidad plena, y eso siempre lo sentí cuando iba a la adoración o cuando estaba en misa. En esos momentos yo sentía como esa tranquilidad en el fondo y esa paz que me llenaba realmente, pero después por ahí haciendo otras actividades sentía que algo me faltaba. Por eso este discernimiento me llevó bastante tiempo, porque al tener varias opciones era realmente ver en claro qué quería y cómo me sentía con cada cosa, ¿no? Mi caminito también todo comenzó ya a los 18 años, cuando ya estaba en la secundaria. Y la misma, así como dijo Luján, la pregunta, ¿qué es la vocación, no? Y esto también me hizo empezar a indagar más, a buscar respuestas. Y ahí yo inicié con las carmelitas descalzas, ¿no? Paso los Libres, que están ahí hace 25 años. Y ellas me acompañaron, siempre estuvieron conmigo, rezando. Y hasta que me decidí a estudiar, profesora de educación primaria, me recibí y decidí buscar otras congregaciones, ¿no? Y ahí empezó mi camino.
buscando distintas vocaciones, distintos carismas dentro de una congregación. Obviamente el discernimiento es escuchar a Dios, mucha oración de por medio, acompañada siempre es mejor porque me iba guiando más o menos el camino. Y bueno, de a poco fui terminando esto, concretando un poco lo que es el discernimiento de la vocación. Y bueno, llegué a la conclusión de que bueno, que sí quería ser religiosa, que quería seguir profundizando. La verdad es que conocí a algunas hermanas en ese momento, pero no conocía su vida de lleno, el realmente vivir como religiosa. Entonces cuando decidí seguir avanzando, fue bueno, en dónde seguir este camino, ¿no? Buscar alguna congregación. Y así fue que empecé como a buscar y a conocer más hermanas de las que conocía y de a poquito ir conociendo cada una, cómo vivían, qué hacían, su espiritualidad, su carisma de cada una. Para ese momento yo hacía misiones una vez por semana en los barrios en zona sur con mi asesor y teníamos un grupo. Entonces yo tenía en claro que el misionar era una constante que quería en mi vida. Quería que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, una de las cosas que quería que tenga la congregación en la que quería participar era esto, ¿no? El salir y el misionar, el poder llevar un poco de este Dios que vivo yo, un poco de este amor que tengo, llevar a los demás que quizás por ahí no lo conocen o por ahí sienten inseguridad o algo. Entonces, poder ser un poco quizás ese puente o ese instrumento para poder acercar lo que yo siento y lo que yo vivo un poco a los demás. Y bueno, así fui conociendo, las encontré las hermanas, decidí empezar a compartir con ellas, las conocí. Al principio, como trabajaban, no tenía mucho tiempo para hacer experiencia con ellas, entonces era solo los fines de semana. Y de a poquito, con lo que iba compartiendo con ellas, me fue gustando, fui conociendo a muchas hermanas. Esto de la multiculturalidad que tiene la congregación es algo muy lindo porque es esto, te da la posibilidad de ir más allá, no solo quedarme en la provincia en la que estoy o en el país en el que estoy, sino donde sea que Dios quiere que nos llame, ¿no? Y esa congregación tiene como esa posibilidad de la multiculturalidad en distintos aspectos, ¿no? Todo lo que conlleva eso. Y ir conociendo a las hermanas de distintos países, ir conociendo distintas culturas. Todo esto en Buenos Aires, ¿no? Porque bueno, las hermanas están de todos lados, están también en Buenos Aires y fui compartiendo, fui haciendo experiencia con ellas todos los fines de semana que podía. Si tenía algún día libre de trabajo también me sumaba por ahí a compartir. Entonces decidí seguir avanzando porque me sentía cómoda con la comunidad, con las hermanas, con cómo viven, lo que hacen. Y dije, bueno, vamos a seguir como profundizando de a poquito, un poco más. Y así que decidí hacer experiencia un tiempito un poquito más largo, por eso me vine antes, este año. Vine la segunda quincena de febrero, vine a compartir con las semanas, a hacer un poco más de experiencia como continuada, porque sentía que los fines de semana me estaban quedando cortos. Entonces necesitaba esto de hacerlo un poquito más extenso y vine a compartir las semanas y la verdad que me siento cómoda. Siempre estuve muy acompañada también de mi director espiritual, también del sacerdote de mi parroquia. Siempre estuve muy activa también en la parroquia, tanto como catequista, y siempre estuve muy allegada, ¿no? Y siempre me gustó mucho responder a ese llamado, ¿no? Que desde un tiempo ya había buscando, pero no encontraba, ¿no?, el carisma. Hasta que un sacerdote me propuso conocer la sierva del Espíritu Santo, que justamente está en mi diócesis, en Alvear, y bueno, me di esa oportunidad y empecé a hacer retiros, empecé a hacer experiencias con las hermanas, hasta que sentí
en esta congregación una familia. Y eso es lo que me motiva también, ¿no?, a seguir y a estar aquí. Aproximadamente una semana que ingresamos oficialmente al prenoviciado. De parte de la comunidad nos recibieron de una manera muy hermosa, lo que es acá la comunidad de Puerto Rico, y me sentí como muy bienvenida, muy bien recibida. Estoy muy agradecida con todas las personas, y lo único que por ahí tengo para invitar es darse la oportunidad de realmente cuestionarse, de hacerse la pregunta de cuál es la vocación de uno, de que ser religiosa es un paso que se da, un paso a la vez, ¿no? Pero que creo que comienza con esto, de realmente hacerse la pregunta y aceptar y empezar a interiorizarse, que no pasa nada con preguntar, porque las preguntas te llevan a hacer más preguntas y eso significa que estás avanzando. Y nada, los invito a que puedan darse la oportunidad de conocer lo que es la vida religiosa, con las hermanas misioneras siervas del Espíritu Santo. Tienen la posibilidad, si es que tienen alguna pregunta o algo, pueden venir a compartir con nosotros. Agradecemos de forma muy especial a las chicas que nos compartieron su testimonio y también a Vane, que estuvo acompañándolas y entrevistándolas. En la carta apostólica Con corazón de padre, el Papa Francisco nos muestra a San José como modelo de hombre verdadero. Un hombre que ama con hechos, que protege a su familia, que trabaja con humildad y que confía en Dios incluso cuando no entiende todo. Hoy más que nunca, nosotros los hombres estamos llamados a mirar a San José y aprender que la verdadera grandeza está siempre en servir, en cuidar y en confiar en Dios. Por eso este jueves 19 a las 8 de la noche, en conmemoración a San José, se va a celebrar una Santa Misa por todos nosotros los hombres, padres, hijos, amigos, primos, para que podamos sentir ese llamado a vivir como vivió San José, a tratar de reflejar en nuestra vida el amor de Dios como lo reflejó Él, y sobre todo de acompañar y de guiar a nuestros seres queridos, así como lo hizo Él. Bienaventurado San José, que te consagraste por amor, como casto esposo de María y custodio del Redentor. Tú eres el modelo en nuestra vida, como esposo y padre proveedor, como fiel custodio en valentía, como protector y buen pastor. Quiero consagrarme a Cristo por medio de tu intercesión. Padre San José, enséñame tu amor. Eres el custodio de mi consagración. Padre San José, enséñame tu amor. Eres el custodio de mi consagración. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor
y no tomen parte de las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos llegando a la mitad de la Cuaresma y como siempre es bueno hacer una pequeña evaluación para ver qué es lo que hemos logrado y cuál es todavía el camino que nos queda por recorrer. Al inicio de este tiempo, Dios nos invitaba para la conversión. Jesús nos decía: conviértanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, cambien la vida y comiencen a practicar mi enseñanza. Y hoy San Pablo, hablando a los cristianos de Éfeso, pero también a nosotros, nos invita para que seamos hijos de la luz. Él nos dice: antes eran hijos de las tinieblas, antes su vida no era buena, pero ahora han cambiado. Pero lo importante es que aparezcan frutos de esta conversión, que en su vida no falte la justicia, la bondad y la verdad. Porque justamente esas tres actitudes, esas tres virtudes demuestran que nuestra vida cristiana no es solamente una declaración, pero se volvió la realidad. Por eso es bueno que nos preguntemos: ¿qué tal vivimos nuestra vida? ¿Estamos tratando de ser personas veraces, evitar la mentira, evitar la falsedad, evitar apariencias y ser auténticos? ¿Cómo tratamos a los demás? La primera virtud que debe regir nuestra relación con el prójimo es la virtud de la justicia. En otras palabras, cumplir nuestras obligaciones hacia los demás. Y tercera virtud, la virtud de la bondad. Ser bondadosos, saber hacer el bien, incluso sin esperar nada a cambio. Porque el amor no es otra cosa que la búsqueda del bien del prójimo. Jesús, en el Evangelio según San Mateo, nos decía que debemos ser la luz del mundo y que nuestras obras deben brillar ante los demás, no para nuestra propia gloria, pero para que la gente, mirando nuestra conducta, pueda glorificar al Padre Celestial. La fe no debe esconderse, pero la fe no se demuestra con declaraciones, sino con obras. Por eso, aprovechemos lo que queda del tiempo de Cuaresma para ser más auténticos, para ser más justos y para practicar la bondad y la misericordia con los demás. Así, vamos a aprovechar bien este tiempo y el tiempo de la Pascua nos encontrará preparados para recibir a Jesús resucitado en nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Venimos a ti, San José, con un corazón de madera, para que talles en tu taller humildad, ternura, pureza. Queremos de ti aprender a soñar sin dar paso a la duda,
a ser fiel sin dejar. Y así vamos llegando al final del programa. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Parroquia San Alberto Magno, y escucharnos todos los sábados por la mañana por FM Municipal en el programa La Comunidad en Marcha. Gracias por acompañarnos como siempre y nos vemos en una próxima ocasión. Y no se olviden que Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Hasta la próxima. Sin brillar, cómo tener como tú un corazón de padre. Cómo se sirve sin mirar a quién, cómo tener como tú un corazón de padre.